Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente a todos ustedes que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza, uno que sugiere que Kerem Bürsin podría estar tomando una decisión bastante drástica, una decisión que, según se dice, solo tiene en mente a Hande Erçel. Si hablamos de la noticia que ha encendido las redes, Kerem Bürsin solo quiere a Hande Erçel. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué significa esta supuesta decisión? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles. Y antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Como les decía, el mundo del espectáculo turco está lleno de giros inesperados y relaciones que capturan la atención del público. Y en este momento, la atención se centra en Kerem Bürsin. Si han estado siguiendo las noticias y los rumores, habrán notado que últimamente se habla mucho de su vida personal y, en particular, de su relación, o la ausencia de ella, con Hande Erçel. La noticia de hoy es bastante jugosa. Se rumorea que Kerem Bürsin ha tomado una decisión muy firme, una que, de ser cierta, redefiniría su enfoque en muchos aspectos de su vida. Y esta decisión, al parecer, está intrínsecamente ligada a Hande Erçel. Se habla de que él solo quiere a Hande Erçel. Esto puede interpretarse de muchas maneras, y es precisamente eso lo que vamos a explorar. ¿Significa que ha decidido cerrar la puerta a cualquier otra relación sentimental? ¿O se trata de un enfoque en su carrera que él considera que solo puede lograr con el apoyo o la influencia de Hande? O tal vez, y esta es una posibilidad que muchos esperan, es una señal de que la relación entre ellos, que ha sido objeto de tanto interés y especulación, podría estar en una nueva etapa, una etapa de compromiso o exclusividad. Para entender la magnitud de esta supuesta decisión, debemos recordar la historia que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. Su química en pantalla fue tan palpable, tan natural, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La relación entre sus personajes se convirtió en un fenómeno, y el público pronto empezó a especular sobre si esa conexión existía también en la vida real. Y sí, con el tiempo se confirmó que Kerem y Hande estaban juntos. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y comentadas del panorama celebrity turco. Compartieron momentos de su vida juntos en redes sociales, viajaron, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y, en general, proyectaron una imagen de pareja feliz y consolidada. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y estar sujetas a presiones externas e internas. En su momento se anunció su separación, lo que causó una gran decepción entre sus seguidores. Los motivos exactos de su ruptura nunca se explicaron con total claridad, dejando espacio para todo tipo de conjeturas. Algunos decían que las exigencias de sus carreras, los constantes viajes y el acoso mediático habían podido con ellos. Otros, más románticos, esperaban que fuera solo un bache temporal. Y es precisamente sobre este último punto donde se centra el rumor que hoy nos ocupa. La noticia que ha saltado a la palestra es que Kerem Bürsin, tras su separación de Hande, parece haber llegado a una conclusión importante. La información, que proviene de fuentes cercanas al actor y que ha sido replicada por varios medios de entretenimiento turcos, sugiere que Kerem ha decidido que en este momento de su vida y carrera, la única persona en la que está realmente interesado, sentimentalmente hablando, es Hande Erçel. Y esto, amigos, es una declaración muy fuerte. Implica que independientemente de si están juntos o no en este preciso instante, él no está explorando otras opciones románticas. Es como si hubiera puesto un freno a su vida amorosa y hubiera decidido enfocar toda su energía y atención, si no en reconquistar a Hande, si al menos en mantener la puerta abierta para ella. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Podría significar varias cosas. Por un lado, podríamos estar ante un Kerem Bürsin que, tras la experiencia de su relación con Hande, se ha dado cuenta de lo especial que era lo que tenían. Quizás se arrepiente de la ruptura y está intentando, de alguna manera, acercarse de nuevo a ella. O tal vez, y esta es una interpretación más pragmática, ha entendido que el apoyo y la complicidad que existían entre ellos eran un factor clave para su bienestar y su éxito. En el mundo de la actuación, las
Relaciones de pareja pueden ser un refugio o un pilar, y cuando se pierden, el vacío puede ser considerable. Otra posibilidad es que esta drástica decisión se refiera a un cambio en su enfoque profesional. Quizás Kerem siente que para alcanzar ciertos objetivos en su carrera, como proyectos internacionales o colaboraciones específicas, la presencia o la influencia de Ande, o simplemente la energía que él asocia con ella, es algo que le impulsa. Piensen en cómo las parejas de actores a menudo se apoyan mutuamente, se dan consejos, se motivan. Si él siente que esa dinámica con Ande era particularmente beneficiosa, es posible que haya decidido no buscarla en otro lado, o que en última instancia, solo la vea con ella. La clave de esta noticia reside en la palabra drástica. ¿Por qué drástica? Porque en el mundo de las celebridades, donde la exposición es constante y las oportunidades de conocer gente nueva abundan, decidir, solo querer, a una persona específica, especialmente después de una separación, es una medida significativa. Implica una renuncia a otras posibles experiencias, un compromiso consigo mismo y, potencialmente, una esperanza de reconciliación o de mantener viva una conexión importante. Por supuesto, como siempre ocurre con este tipo de rumores, debemos tomar la información con cautela. No tenemos una confirmación oficial de Kerem Bürsin o de Hande Erçel. Sin embargo, los indicios y la insistencia de los medios turcos en este tema sugieren que hay algo de verdad detrás de estas afirmaciones. A veces las celebridades prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de los focos, y es comprensible. Pero los fans y nosotros como observadores de la industria, estamos siempre ávidos de entender lo que ocurre detrás de las cámaras y de las portadas. Si esta decisión de Kerem Bürsin es real, ¿qué implicaciones tiene para el futuro? Primero, podría significar que veremos a Kerem Bürsin mucho más enfocado en sí mismo y en su carrera, sin distracciones sentimentales. Segundo, podría ser un preludio a una reconciliación. Muchos fans de Sen Kalkam anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Si él está dispuesto a dar un paso así, quizás la puerta para una segunda oportunidad esté más abierta de lo que pensamos. Y tercero, esta actitud podría influir en las decisiones profesionales de ambos. Si Kerem está buscando específicamente trabajar con Hande o en proyectos que ella también esté considerando, esto podría dar lugar a nuevas colaboraciones, lo cual sería una noticia fantástica para los seguidores de su trabajo conjunto. Imaginen por un momento el impacto mediático de una posible reconciliación, o incluso de un anuncio de que Kerem Bürsin está comprometido en un proyecto que involucre a Hande Erçel de alguna manera. Sería un bombazo. La energía que ambos desprenden juntos en pantalla es innegable, y verlos de nuevo trabajando codo con codo, o compartiendo un nuevo capítulo en sus vidas, sería motivo de celebración para muchos. Es importante recordar que a pesar de la fama y la exposición, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Lo que hoy suena a rumor, mañana podría ser una realidad confirmada. Lo que sí podemos decir es que esta supuesta decisión de Kerem Bürsin, de que solo quiere a Hande Erçel, demuestra la profunda huella que ella ha dejado en su vida, y la relevancia que su relación, en cualquier forma que tome, tiene para la audiencia. En resumen, la noticia de hoy gira en torno a la fuerte suposición de que Kerem Bürsin ha tomado una decisión muy particular, centrar su interés romántico y personal exclusivamente en Hande Erçel. Esto sugiere un posible arrepentimiento por la ruptura, un deseo de reconexión, o una estrategia para enfocar su carrera de una manera que él considera óptima. Sea cual sea la motivación exacta, esta drástica decisión pone de manifiesto la importancia de Hande Erçel en la vida y en la mente de Kerem Bürsin. Y hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante noticia. Esperamos que les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta decisión de Kerem es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de estas noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.